vamos aquí en Ferrer con Pareja. Otro tema interesante, un tema interesante que nos va a poner también casi al borde de lo tabú, que vamos a tener pronto una respuesta, tal vez más cercana en lo que nos toca en tiempo y en política. Está ocurriendo un cambio de paradigma que algunos sí que hemos defendido, en el Poder, en Demos, en otros sitios. Ese globalismo, antiglobalismo, se está produciendo, se va a producir, se está resquebrajando esa hegemonía globalista de eso que abiertamente se ha llamado el Estado postnacional. Acordémonos de esa foto entre Soros el viejo, ¿sí?, entre Trudeau y Sánchez, sí, entre el primer ministro de Canadá y el primer ministro, que es lo que es, no es otra cosa que el presidente de gobierno de España. Justin Castro. Sí, ya, Castro, efectivamente. Y realmente la libertad política colectiva, eso que conocemos bien, esa libertad que podemos llamar soberana, libertad constituyente, ¿tiene alguna posibilidad? ¿Está en juego? ¿Hay una posibilidad de recuperar ese soberanismo nacional? ¿Y en qué circunstancia? ¿En qué posicionamiento está? En principio, mi postura, que es conocida, y bueno, la he explicado varias veces, es que se está cayendo a pedazos. Bueno, se está pudiendo, hay una posibilidad de vencer un paradigma, que es ese paradigma que se ha intentado imponer por primera, bueno, una de las pocas veces en la historia, o por lo menos a nivel planetario, un paradigma de diseño totalmente antinatural, lo que lo que hemos dicho en el programa de la partidocracia, pues a nivel mundial, una agenda de diseño que de entrada tiene lo principal, que es la eliminación de la nación, que es lo normal en una sociedad. La sociedad es nacional o no es. Bueno, sí, es tribal, pero ¿qué decir? Es nacional porque la sociedad genera una soberanía para generar leyes. Claro, es decir, es absurdo y siempre es ridícula esa posición de ciertos libertarios ácratas. Es ridícula. El anarquismo, a lo mejor futuro, que se prescinda del Estado por otros mecanismos, tal vez llegue. Pero prescindir de la nación es ridículo. Es como decir una sociedad sin seres humanos. La sociedad humana necesariamente avanzada, desarrollada, necesariamente es nacional, porque necesitas una soberanía que genere, obviamente, el ordenamiento jurídico y las jerarquías políticas y el poder, etcétera. No hay otra, porque no hay sociedad humana sin poder. El fenómeno del poder es ridículo plantear eso, es infantil. Entonces, estamos en un momento de que creo que sí que se está decidiendo, que se está resquebrajando, y ahí terminaré aludiendo por qué es tan importante que yo he dicho que no hay situación de parangón desde lo que se llaman los carolingios, mal llamados, de la caída del imperio de Carlomagno, del Sacro Imperio. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma de sistema del feudal al moderno, de los estados-nación absolutos, de absolutistas, y después de los absolutistas al Estado-nación contemporáneo, la nación-Estado democrática o republicana o liberal, que se ha dicho del siglo XIX, etcétera, eran paradigmas que fuerzas imponían a otros paradigmas que sí que funcionaban, podían haber funcionado siglos, tanto el feudalismo como el sistema antiguo, pero otros mejores o sencillamente más adaptados o con más fuerza o con sectores detrás de él con más poder pujantes, lo superaron. Pero el colapso interno no ocurre, y eso lo explica muy bien, hay que reconocer que Antonio Escotado en su tema de los enemigos del comercio, en la caída del Imperio Carolingio, que casi se lleva puesto la civilización occidental y se salva con el feudalismo. Es decir, estamos en una situación en la que el propio error, Alexander Kuhn indica dos elementos, perdona que el inconmensurabilidad e incompatibilidad. Hay un momento en la que la medida ya desaparece, no hay forma de medir nada, entonces no hay forma de ni siquiera negociar nada, ni siquiera de poder compensar nada. Y a eso se añade ya, aparece la incompatibilidad que hace que necesariamente solo pueda sobrevivir un modelo o una forma de actuar. Entonces, cuando se presentan los dos fenómenos, hay una quiebra y solo uno puede sobrevivir, uno de los paradigmas. Y creo que eso está pasando y creo que el antiglobalismo puede triunfar. Te lo paso. ¿Cómo era
inconmensurable o lo incompatible. Esos son los dos paradigmas. Los dos elementos del quiebre paradigmático, inconmensurabilidad e incompatibilidad. Pero pueden darse simultáneamente o son antagonistas, o es el uno o el otro. No. Se acaban dando los dos. Cuando se dan los dos, el quiebre de paradigma es absoluto. Cuando se dan los dos, primero normalmente es la inconmensurabilidad. Empiezan a fallar todos los elementos de medida, de mesura, de económicos, sociales, empiezan a fallar. En este caso, como hemos dicho cuando hablábamos del tema partidocrático de tal, por su propia generación de error. Es decir, y cuando ya todo es inconmensurable, llega un momento que es incompatible. Ya empieza a aparecer una supervivencia, una propuesta que acaba siendo incompatible y solo puede sobrevivir uno, ¿no? Cuando se dan las dos cosas, yo creo que hemos llegado a una situación cercana a esa y creo que uno de los dos va a sobrevivir y creo que es posible que pueda ganar el antiglobalismo. A ver, si los vamos a ver desde una óptica instrumental, eso es lo que dirían los de la Escuela de Frankfurt. Es decir, según la eficacia, es notorio que se vuelven disfuncionales los estados que son sumamente grandes y cuyo crecimiento de la maquinaria del Estado es más rápida que el crecimiento poblacional. Empezando por ahí. Esto es evidente, o sea, se va a caer. Porque el Estado siempre es rentista de la nación. Eso es la razón de ser. Ahora, para que se dé este crecimiento totalmente desmesurado del Estado, que supere el crecimiento nacional, tiene que darse varios requisitos. Usualmente son requisitos que están vinculados con las formas degeneradas de gobierno o las formas corruptas de gobierno. Me parece que son mucho más potentes este tipo de crecimiento acelerado del Estado en comparación al de la nación cuando hay una dictadura, cuando hay una oligarquía de partidos formalmente establecida o cuando el Estado de manera fáctica o material está operando como si fuera una oligarquía de partidos. Es lo que pasa en Estados Unidos. Es lo que pasa en Estados Unidos. Me leíste la mente. Es lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, como todo sistema es corruptible y una república extraordinaria que ha durado más de 200 años, que ha dominado el mundo realmente, siendo algo que se pensaba que era imposible, que una república constitucional pudiera llegar a ser tan potente, que lo fue, comenzó a tener, por supuesto, vicios. Y en los vicios, y que esto aquí es algo que yo he venido notando por precedentes de la Corte Constitucional de los Estados Unidos, es que comenzaron a generarse parcelas de poder al interior del Estado y el poder ejecutivo fue desprovisto de ciertas facultades que le son inherentes a su poder. Por ejemplo, las agencias de regulación y control. El ejecutivo pierde el control sobre esas agencias. Fue creciente la influencia del parlamento, de la función del poder legislativo en la creación de esas agencias autónomas de control y de las que el presidente todavía tenía control era solamente sobre la cabeza, pero no tenía control sobre el funcionariado burocrático. Entonces, comienza a darse aquí lo que vemos es que de facto por travestismo constitucional en los Estados Unidos que ha habido, porque se sobreentiende que en el sistema constitucional de Estados Unidos está constitucionalmente protegida por la estructura misma, el poder de cada poder. O sea, el poder de cada poder no puede fragmentarse, porque a lo contrario la Constitución se hace trizas en los Estados Unidos. Pero la Corte Constitucional, a través de un maquillaje, como por ejemplo en el juicio Morrison versus Olson, en el cual el famoso juez Scalia fue en los años 80, tiene un voto de disenso que es lapidario, porque precisamente indica esto. Es la destrucción del poder ejecutivo en los Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, pero yo no creo que eso sea determinante. No. Esto está en una crisis. Déjame terminar. Es que aquí es lo que quiero ir. Al generar este fraccionamiento del poder, el funcionariado puede volverse en sí miembros de la clase política que tienen poder,
al interior de esas agencias, al interior de esos organismos, etcétera, y que comienzan a participar del juego político de los partidos que están en el poder legislativo también. Entonces comienzan a repartirse entre todos ellos el poder y a pelear por los espacios de poder, entre ellos, entre ellos. O sea, nunca se hubieran imaginado, porque lo común es que los partidos que están, los mismos representantes peleen entre los partidos. No te alargues. Pero no la burocracia. Ok, pero vamos a ver, dando ese análisis que puede ser muy correcto de Estados Unidos, lo cierto es que, fíjate, cuando estando resfriado Estados Unidos, la circunstancia es que sigue siendo y se puede recuperar siguiendo siendo el único referente mundial, porque los demás están con gripe. Mientras cuando se resfrían, los demás están... O sea, Europa está en el proceso de degradación más grande de su historia, tal vez irreversible, y los supuestos alternativas son fracasos que ya tendremos hasta programas de China o de Rusia, que está en modo supervivencia, más o menos lográndolo, pero totalmente consciente de su debilidad y por eso está haciéndolo bien, porque es consciente de su debilidad, no es idiota. Claro, los obliga a ser realistas. Efectivamente, efectivamente. Entonces, pero sigue siendo Estados Unidos, están en una lucha, pero sigue teniendo esa libertad constituyente, sigue teniendo esa fuerza, el versus Roe, ¿no? Esa sentencia antiabortiva. Sí, el Roe versus Wade. Roe versus Wade demuestra que está habiendo un cambio, que hay mayoría, que lo hizo bastante bien en esa parte Trump en su primer mandato. Y sinceramente es triste, pero va a ser Estados Unidos. Si gana, tiene razón que hay un riesgo de que muera esa cosa. Yo lo veo a Estados Unidos no como algunos quisieran del siglo V de Roma, sino el siglo I, cuando muchos pensaban que iba a caer Roma por la crisis de la República y resulta que se renovó. Se renovó claro. Hacia una república pues, más personal que bueno, desde nuestra distancia llamamos imperio, pero en realidad era una república populista muy pegada a la mayoría de plebeya, muy directa con el jefe, con el emperador, con el líder, pero que renovó durante unos siglos hasta que ya derivó hacia lo que le derivó, precisamente por el estatalismo, por cierto, pero eso sería otro tema. Entonces, sí que un poco estamos en una situación que tiene razón de crisis, pero que sí que una vez más Estados Unidos, precisamente por todas las cosas que nos contaba don Antonio y el sistema que conocemos por estudiarlo y además en tu caso concreto, yo por estar por acá, en tu caso concreto, porque hasta has sido en una de las mejores universidades del mundo, de Duke, y has estudiado con gente constitucional de allá, y que sigue teniendo una constitución en la que están realmente, es la única república constitucional. Yo creo que Francia lo es, lo que pasa es que Francia sí que está logrando que el Estado incluso esté por encima del propio sistema y esté acabando con la propia sociedad por tomas dogmáticos. Pero creo que precisamente es triste, ¿no? Pero con el apoyo de algunas cosas que ya estudiaremos, que ya abordaremos, como lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en El Salvador y otros sitios, creo que la clave es Estados Unidos. Y si gana, si acaba ganando Trump, sinceramente, creo que habrá una oportunidad del antiglobalismo. Y si acaba ganando la progresía se impone con todas sus trampas, podría ser el fin, si es el fin de la Constitución americana y tal como está concebida. Entonces, yo creo que esa es la clave. Y curiosamente sigue siendo la clave. Es triste, pero el mundo depende, y lo digo así de claro, al menos en ese aspecto, en si triunfa toda esta locura suicida del globalismo, que es una proyección del sistema que hemos explicado, partidocrático, absolutamente antinatural a nivel mundial, y se decide en Estados Unidos, tío, es fuerte, pero es así, es decir, sigue siendo Estados Unidos el elemento decisivo, no, ya sea para un lado o para otro, aunque que no garantizará nada, pero será una oportunidad. Te dejo, si quieres, cerrar brevemente con una reflexión al respecto de lo que se decide, de globalismo, antiglobalismo. No lo voy a embarrar porque concuerdo absolutamente. Concuerdo absolutamente. Hay en lo que es globalismo y antiglobalismo, está precisamente en conflicto
dos visiones respecto a sistema y estructura de gobierno. Al sistema y estructura de gobierno. Ya veremos cuál va a vencer. Espero yo que la que es funcional venza la que es disfuncional, pero aquella que es disfuncional tiene muchísimos elementos de atracción para poder vencer, ¿no? Precisamente porque la corrupción siempre es glamurosa. Sí. Por eso es corrupta. Si no, no lo podría hacer, ¿no? Tema curioso que a lo que se quiere llegar precisamente con todo este tema digamos, de los establecimientos supraestatales es precisamente a una oligarquía disfrazada. Es decir, no, en verdad los estados, los parlamentos tienen poder o estos establecimientos internacionales, pero encima de ellos estamos los que realmente somos detentadores del poder, tanto del control político y económico. Entonces, una verdadera oligarquía que se pone el disfraz, que no es comparable a las oligarquías antiguas, por ejemplo, la cartaginense o la polaca, en la cual era de frente. El poder era institucionalmente oligárquico y funcionaba de tal manera para beneficio de los intereses económicos de la clase poderosa. Y no había problema porque se entendía que ese era el poder estaba totalmente centralizado y no había esta necesidad de tener que recurrir a un sinnúmero de maniobras mentirosas que traen consigo disfunción social. Vamos allá con Ferrer con pareja, un nuevo tema, la superposición. No sé si hay un pip, ese sale de por a ver, les comento, en Ecuador estamos con cortes de luz, de 10 horas al día y probablemente a partir del lunes con 12 horas al día. Entonces, claro, porque el sector energético es considerado un sector estratégico del Estado, por eso el Estado es incapaz de dar el servicio porque le prohíbe a los privados darlo para que no vendan la luz al precio que le da la gana. Entonces es mejor no tener luz. Entonces estoy yo, en lo que suena es, tengo una pequeña batería que me permite tener internet por una X cantidad de tiempo, entre una hora a 2 horas y media. ¿Cuánto queda? Bueno, acaba de prenderse hace unos cuantos minutos. 5 minutos. Pues vamos a ver, pues